¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte y espero te encuentres bien donde quiera que estés. ¿Cómo seducir a tu exnovio en 3 pasos sencillos? Es el tema de este video. Empecemos. El arte de la seducción puede ser un medio muy poderoso para atraer a un hombre y finalmente hacer que se enamore de ti. Si has estado en una relación, lo más probable es que ya pudiste usar tu destreza de seducción al menos una vez antes. Durante las relaciones largas nos olvidamos de la seducción y el impacto positivo que puede tener. Simplemente descuidas a tu novio o esposo o simplemente ya no estás dispuesta a esforzarte para que se enamore nuevamente. Tal vez acabas de romper o tal vez han pasado años, pero estás empezando a preguntarte cómo seducir a tu expareja. Extrañas que te toque, anhelas volver a estar con él y cerca de él, y probablemente te preguntes si es posible hacer que él sienta lo mismo. Tus motivos dictarán el curso de acción que debes tomar, pero no te preocupes, definitivamente sí es posible. Tienes muchas herramientas en la mano para que puedas encender ese fuego en sus ojos y estás a punto de descubrir qué hacer. Lo sé por experiencia personal. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que tú y tu ex rompieron, siempre puedes atraerlo nuevamente si quieres. Por supuesto, cada situación es única y no puedo decirte qué tan rápido verás los resultados a menos que conozcas las complejidades de tu relación. Pero si sigues las pautas que te voy a dar, las probabilidades de éxito estarán a tu favor. Desafortunadamente, lo más probable es que sientas que ahora es demasiado tarde y que estás en proceso de separarte o incluso ya te has separado. Y afortunadamente para ti, lo más probable es que aún sea posible seducir a tu ex nuevamente si tienes la mentalidad correcta. Eso sí. Pero antes, ¿por qué exactamente quieres seducir a tu exnovio? ¿Te has hecho esta pregunta? Sin duda, ha vuelto a llamar tu atención. Viste algunas de sus nuevas fotos en Facebook quizás y te gusta lo que ves, o tal vez nunca dejaste de fijarte en él. Primero tendrás que analizar por qué exactamente quieres recuperar la relación. Si quieres volver a hacer algo serio, hay acciones específicas que deberás evitar hacer, mientras que si quieres ser la mía con beneficios, las reglas son más flexibles. Permíteme hablarte sobre Mariluz, una joven a la que ayudamos algunos meses atrás. Ella pensó que estaba locamente enamorada de su exnovio que la había dejado por una mujer más joven. Estaba desesperada por recuperarlo, pero después de trabajar juntos, rápidamente nos dimos cuenta de que era su ego lo que la estaba atrayendo. Juntos trabajamos en un proceso personalizado de desarrollo personal que la ayudó a concentrarse en sus propios objetivos y proyectos, y a su vez su ex volvió rápidamente. En su caso, alejarse y dejarse llevar cambiando su enfoque en su propio desarrollo personal fue suficiente para captar su atención y hacer que dejara a su nueva novia. Pero cada caso es distinto, ¿verdad? Eso sí. Entonces, ¿cómo atraer a tu ex para volver a dormir juntos? Te preguntas. Esta puede ser una posibilidad. En algunos casos, recuerdas lo bueno que fue la intimidad entre ustedes, pero sabes que la ruptura fue una buena decisión. A veces, la química física es fuerte, pero la química emocional simplemente no lo es. ¿Te has dado cuenta de que eso no significa necesariamente que a los dos se les debe prohibir divertirse juntos, verdad? ¿Quieres atraer a tu ex simplemente para pasar un buen rato juntos? ¿Y por qué no deberías? Puede ser, si realmente te has tomado el tiempo de explorar lo que sientes y estás segura de que no estás buscando nada serio de tu ex, nadie te impide llevarlo a tu cama para divertirte bajo las sábanas. Sin embargo, cuidado. He visto a muchas personas enamorarse de su ex después de la intimidad. Puedes sentir que tienes el control, pero tener intimidad con alguien de quien tenías sentimientos a veces puede ser una propuesta peligrosa. ¿Quieres atraerlo de nuevo para que puedas volver a estar juntos? Esta es otra posibilidad. Dicho esto, si estás buscando algo serio con tu ex, entonces seducirlo es una buena técnica, pero debes usarla con precaución. Quizás realmente solo quieras volver a estar con la persona que amas y estás buscando un plan para que vuelva a estar en tu vida. Todos sabemos que los hombres están muy motivados por la seducción, así que ¿por qué no usarlo a tu favor? La seducción es una gran parte de cualquier relación y es el catalizador que une a dos personas. La atracción entre dos personas es como un imán y puedes hacer todo tipo de cosas para atraer a tu ex. Eres una mujer formidable. Pero claro que la seducción y la atracción no se basan únicamente en cosas físicas. Por supuesto, el aspecto físico es enorme,
pero hay toda una parte mental y emocional que no debes descuidar. Unas palabras de precaución al atraer a tu ex por medio de la seducción. Usar la atracción sexual para recuperar a tu ex rápidamente tiene sus pros y sus contras, y para que sea realmente efectivo, debes mantener el control de la situación. Es muy fácil quedar atrapada en el momento y sumergirte en la primera oportunidad de dormir con tu ex que se presenta, pero estoy a punto de decirte por qué debes evitar esto a toda costa. Tu ex está motivado por acostarse contigo. Sí, claro que sí. Todos somos humanos. Ustedes dos estaban en una relación juntos antes, así que la química ya estaba allí y tal vez todavía lo esté. Siempre se puede recuperar y fortalecer. Cuando comienzas a trabajar con la esperanza de volver a tener una relación, ten mucho cuidado de tener en cuenta lo siguiente. 1. Si quieres seducir a tu exnovio, no te conviertas en su amiga con beneficios. Tener intimidad con tu ex y volver a tener una relación con él son dos cosas totalmente diferentes. Recuperar a tu ex mediante la seducción será como jugar al gato y al ratón. Y tú serás el ratoncito muy sexy que es tan difícil de atrapar. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Hablando en serio, valorarte a ti misma es el primer paso para ser atractiva en la mente de tu ex. Si siempre estás dispuesta a ceder, a dar el primer paso o a tranquilizarte, probablemente resultará demasiado fácil o no un desafío. Entonces, la mayoría de las veces, si estás tratando de seducir a tu exnovio nuevamente y logras acostarte con él de inmediato, te estás poniendo en una situación difícil. Espera, ¿no es eso lo que quieres? No, aún no, aún no. Le va a gustar dormir contigo, le va a gustar mucho y también va a pensar que es genial que haya sido tan fácil. Él va a querer hacerlo de nuevo y te llamará cuando le dé la gana. Porque oye, es genial, ¿verdad? Al hacerlo demasiado fácil para él, le estás demostrando que no es tan importante. Tiene que trabajar si quiere estar contigo también. 2. Ten cuidado de no caer en la zona de amigos siendo demasiado amigable al seducir a tu ex. La seducción masculina puede ser complicada porque hay una delgada línea entre ser amigable y seductora. Tanto la amabilidad como la seducción implican ser abierta y usar un poco de contacto físico. Pero si no hay suficiente coqueteo presente, tus avances pueden malinterpretarse. Nadie quiere caer en la temida zona de amigos. Si bien es cierto que esto, le tiende a suceder con más frecuencia a los hombres, eso no significa que no le suceda a las mujeres también. Para evitar esto, solo tienes que asegurarte de que tu coqueteo sea perceptible. Y realmente me refiero a perceptible, no obvio. No es necesario que parezcas, enfrente de él con una minifalda diminuta, por así decirlo. Simplemente no le des la impresión equivocada y hazle pensar que has regresado solo para ser amigos en un inicio. 3. No termines haciendo todo el trabajo al final. Una cosa es tomar el asunto en tus propias manos cuando intentas seducir a tu exnovio, pero otra cosa es ser la única persona que pone todo el esfuerzo, tratando de hacer todo lo posible para que le gustes de nuevo. Claro, no puedes simplemente quedarte sentada esperando mágicamente que él quiera regresar, obviamente, pero no puedes convertirte en una sin dignidad. Y también debes dejar que él haga algunos avances, por supuesto. Al principio depende de ti, claro que sí, pero luego deja que él se acerque también. Hacer que trabaje para ello es una de las cosas más importantes que puedas hacer, porque como dije anteriormente, si él no tiene que intentarlo, acostarse contigo no representará nada especial para él. Sé que no suena tan bien, pero es verdad. Esto no tiene nada que ver si tu ex es un gran tipo o no, es solo la naturaleza humana. Veamos las cosas que fueron fáciles de lograr como menos valiosas. Eso lo percibimos todos. ¿Entiendes? Cuando las cosas son fáciles, no las valoramos. No es un desafío. Esto es sumamente importante, así que nunca lo olvides. Bien, llegamos al final. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho y claro que nos encontraremos en el próximo video. Por cierto, queremos ayudarte. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Tienes el acceso inmediato a la guía gratuita en la descripción de este video.
Un placer como siempre, un abrazo y hasta el próximo video.